Tomen asiento, vamos a comenzar la actividad en 5 minutos, por favor. Y por favor, llenar todos los espacios, todos los asientos que están vacíos, por favor, ir llenándolos.
Invitamos a tomar asiento. Vamos a iniciar el panel inaugural. Muchas gracias. A aquellos que estén usando redes sociales, invitamos a compartir la actividad con el hashtag Juntas de Vecinos. Los pasos si quiere. Pero de usted porque no tenemos la... Una foto, ¿no? Pero con la people. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al Salón de Honor del Congreso Nacional de la sede de Santiago. Saludamos hoy a las autoridades que nos acompañan, al señor Carlos Montes, presidente del Senado, Amaya Fernández, presidenta de la Cámara de Diputados y diputadas, a Cecilia Pérez, ministra secretaria general de Gobierno, a Felipe del Pin,
alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y a don Hugo Marín, quien es presidente de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Junta de Vecinos de Chile. Bueno, este salón es un lugar histórico donde hace 50 años se tramitó durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva la ley que hoy y qué mejor manera que hacerlo dialogando, conversando sobre lo que se ha avanzado, pero también sobre los desafíos que imponen esta nueva etapa. Por eso hoy, además de las autoridades presentes, queremos darle la más calurosa la bienvenida a todas y todos los dirigentes que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Brevemente les comento que al finalizar esta inauguración vamos a hacer un trabajo de comisiones. Muchos de ustedes ya se han inscrito en algunas de ellas. Al ver la efervescencia, hubo que hacer que muchos de ustedes ingresaran, pero posteriormente se podrán inscribir en las comisiones para hacer el trabajo respectivo. Luego habrá un espacio para compartir una colación y finalmente un panel donde se recibirán y habrá un panel que cerrará la actividad. Antes de iniciar nuestro encuentro, queremos agradecer la disposición, buena voluntad para organizar y desarrollar esta actividad a los equipos del Senado, de la Cámara de Diputados y particularmente también de la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno. Muchas gracias a todos los voluntarios que hoy día han colaborado con esto. Para quienes estén compartiendo esto por redes sociales, los invitamos a hacerlo con el hashtag Juntas de Vecinos. Además, esto está siendo transmitido por streaming. A sus correos, a quienes ya se han inscrito, están llegando el link del streaming para quien quiera compartirlo. Y también queremos pedirles que puedan hacerlo utilizando los espacios de reciclaje que se han habilitado afuera para que colaboremos también en la actividad de hoy con ese propósito. Bueno, para dar inicio a este encuentro, dejo con ustedes al presidente del Senado y uno de los convocantes de este encuentro, el senador Carlos Montes. Bueno, muy buenos días. La verdad que se siente mucho calor aquí, se siente mucho entusiasmo. Veo que hay hartos concejales acá también. Yo pido un aplauso a los concejales que se ponen con la Junta de Vecinos. Está aquí adelante el director de la DOS, Álvaro Pillado también. Por favor, párese que lo conozcan. Solo les puedo decir que es soltero, por si acaso hay... Saludar a la ministra, saludar a la presidenta de la Cámara, saludar al presidente de la Asociación, al presidente de la Corporación Nacional, la Confederación Nacional de Uniones Comunales. Mire, yo quiero decir unas palabras como de saludo, de bienvenida como presidente del Senado. La verdad que sentimos un profundo compromiso con la Junta de Vecinos y estamos convencidos de que la Junta de Vecinos son muy importantes y deben ser mucho más importantes para adelante. Y eso solo es posible si nos jugamos por eso. Y hacemos este encuentro aquí, en este un lugar, como se decía, un lugar histórico. Aquí se ha construido buena parte de la historia de Chile, en otros tiempos. El último presidente que entró aquí fue Salvador Allende, el último presidente. El último presidente que entró aquí juró ante... Bien, antes había entrado aquí Eduardo Frei Montalva, que fueron los últimos dos presidentes que juraron acá.
Y creo que es significativo que hagamos este encuentro aquí. Y lo hagamos aquí por esta historia, porque aquí se hizo la ley, porque aquí está lleno de valores de nuestra tradición como país. ¿Qué consiste este encuentro? En primer lugar, queremos hacer de este encuentro un homenaje a los 50 años de la Junta de Vecinos en Chile. 50 años existiendo como legalmente. Y también creemos que este encuentro es muy importante en la línea de ser un llamado a unirse para iniciar una nueva etapa. Porque para unirse no basta lo que cada uno haga en algún lugar, sino que necesitamos unirnos para impulsar una nueva etapa. Las juntas de vecinos nacieron a comienzos del siglo pasado, pero legalmente existieron en el 68 porque se descubrió en los cerros de Valparaíso que había una tremenda potencia, pero que no tenían cómo vincularse al Estado, cómo vincularse al poder. Entonces se dijo, armemos la Junta de Vecinos. Y fue Radomiro Tomic el que en 1963 presentó el primer discurso, el primer proyecto, y que se transformó en ley en 1968. Nacen las Juntas de Vecinos en un contexto muy distinto al actual. Nacieron hace 50 años con un país con muchos problemas sociales, con mucho subdesarrollo, pero en un periodo en que se expandía la democracia, crecía la democracia en Chile. Fue el tiempo, y estaba en una línea de cambio en Chile, el tiempo de la promoción popular, el tiempo de la reforma agraria, el tiempo de la chilenización del cobre. Ese fue el tiempo en que surgen nuevos actores en la vida nacional, surge la Junta de Vecinos. Hoy día estamos en otro momento histórico, en un momento en que si bien hemos accedido a más bienes y servicios, que tenemos servicios, vehículos, tenemos teléfonos, tenemos TV cable, tenemos un nivel de vida distinto al de esos años, muy distinto al de esos años, en un país que hoy día es tremendamente desigual, pero en un nivel distinto, hay vientos que nos deben preocupar. El cuestionamiento en América Latina a las democracias es un tema que nos debe preocupar. La situación de Nicaragua, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, nos debe preocupar. O sea, se están cuestionando las instituciones democráticas en su capacidad para ponernos de acuerdo en distintos países. La vida nos ha enseñado que los vientos parten en otros lados y al final nos llegan también. Hay un cuestionamiento, y un cuestionamiento especialmente de los jóvenes. Todo esto tiene origen en los temas de corrupción, pero no solo en los temas de corrupción. Detrás de estos temas de corrupción hay problemas de que la política, las instituciones políticas tienen que poner el reloj a la hora, tenemos que enfrentar y asumir las nuevas realidades. Y por eso creemos que hoy día estos 50 años se cumplen en un contexto en que el desafío principal es fortalecer la democracia y abrir nuevos caminos de desarrollo, fortalecer la democracia. Pensar en las nuevas instituciones que hay que ir creando para que todos nos sintamos parte de la democracia, de nuestras instituciones. Y en esto estamos convencidos que el territorio, las ciudades, las comunas, los territorios de las unidades vecinales son espacios fundamentales para construir democracia y construir desarrollo de otra manera. Son fundamentales. No son organizaciones del pasado, son para adelante. También tiene que cambiar el Congreso, el Poder Judicial, los ministerios. Hay que reformar el Estado, eso está claro. Se requiere un Estado para los tiempos actuales, para los tiempos futuros. Y en particular, quiero decir, porque sé que a muchos les preocupa, necesitamos una profunda reforma municipal. Los municipios tienen que ser sentidos todos con... Es urgente una nueva estructura de poder a nivel local. Está pensado todo como si fuera una empresa el municipio. El municipio es una institución que tiene un alcalde y un consejo, una institución que todos nos tenemos que sentir representados en ella de distinta manera y que deben ser eficientes también. Municipios que sean motores de desarrollo, motores de democracia, motores de participación. El municipio nació en la historia de la humanidad para administrar y responder a los vecinos y tenemos que recuperar mucho esa relación. El territorio vecinal, y quiero detenerme en el territorio vecinal. Quiero contarle, yo fui dirigente de Junta de Vecinos a los 14 años en el paradero 23 de Vicuña Maquena. Fui dirigente de Junta de Vecinos hace poco. Pero todavía no existía la ley. Yo lo que quiero es hacer una reflexión sobre el territorio vecinal, sobre la población, la villa, el barrio.
Primero quiero decirle que estos espacios tienen enormes potencialidades, porque es el lugar donde se vive, el lugar donde se convive, se comparte. Ahí están los niños, están los jóvenes, están los adultos mayores, están los hombres, están las mujeres en una parte importante de nuestras vidas. Están los comerciantes también. Y tiene enormes potencialidades. Potencialidades para aprender a vivir con otro e interactuar con otro. Y esto en el mundo actual no es cualquier cosa. Aprender a vivir e interactuar con otro. Aprender a integrarnos con los diferentes, los diversos. Aprender a solidarizar. Aprender a actuar colectivamente frente a las necesidades. Construir vida más segura. El lugar donde se va a construir la vida más segura no va a ser acá en La Moneda. Va a ser especialmente lo que hagamos desde abajo. Y eso lo sabemos todos los que hemos vivido distintas realidades. Es un espacio que tiene potencialidad para influir en la gestión pública, en lo que hace el Estado y en lo que hacen otros actores. En definitiva, desde el territorio vecinal hay enormes potencialidades para construir democracia, para fortalecer la democracia, para mejorar la calidad de vida. Pero la realidad es bien porfiada. Si bien se tienen esta potencialidad, en la realidad es muy porfiada. Hay estudios, particularmente del H, que dicen que algo que está ocurriendo a nivel de la vida cotidiana es que se ha perdido la capacidad de diálogo, la capacidad de conversar unos con otros. Conversamos mucho menos unos con otros. Nos encontramos menos, conversamos menos. Las asambleas vecinales, cuando empieza a discutirse, nos falta un vecino que dice, ya están discutiendo, como si no fuera el lugar para conversar sobre los temas que a todos nos preocupan. Y para educarnos también sobre los temas cívicos, como fueron siempre en la historia nuestra. La asamblea, los cafés, que eran un lugar mucho de conversación, han perdido esa potencia, no solo acá, en muchos países del mundo. También los partidos políticos, que eran lugares de mucha conversación, han perdido la vitalidad del lugar de conversación y son lugares más restringidos, en fin. Y las élites, los que son élites, conversan entre sí y les cuesta mucho ir a los espacios públicos, a los espacios vecinales, a los espacios comunitarios. Y eso es muy serio. Aquí se habla de que la élite está cometiendo una traición a la democracia porque no conversa con donde está, donde vive, con los demás. Y además que surgen otros espacios que hay que tener muy presentes. Surgen los malls. Y los malls es un lugar donde la gente se encuentra y se siente parte de la sociedad por mirarnos las caras, que somos bien mirones, y por mirar las tiendas. Pero eso es otra cosa. Pero también las redes sociales son espacios distintos. Todo este debilitamiento del diálogo, por decirlo en breve, de conversar, sin lugar a duda, afecta harto la búsqueda del bien común, entre todos. O sea, afecta a la política en el más profundo sentido de la política. Afecta la deliberación democrática. Chile tiene ciudades donde se ha invertido mucho. Santiago, si cerramos los ojos y la pensamos, el 90 y hoy día es otra ciudad. Pero son ciudades muy desiguales, segregadas y donde no necesariamente la calidad de vida es mejor, por mucho que se haya invertido mucho. Aquí han influido que el suelo está regulado, se construye donde quiere, como quiere, o muy poco regulado, la especulación inmobiliaria, la debilidad que tiene el Estado. En caso de Santiago no tenemos ni siquiera gobierno de la ciudad. Y el individualismo, sin duda. Bueno, este es el contexto para mirar la Junta de Vecinos. Nacieron hace 50 años legalmente. 6 años en democracia, de 1968 al 73, 17 en dictadura y 28 nuevamente en democracia. Los 6 años en democracia, del 68 al 73, estuvo la gran promoción popular de Eduardo Frei y estuvo el desarrollo social como impulso del desarrollo vecinal de Salvador Allende. Junta de vecinos que en esos años tenían atribuciones y capacidades muy superiores a las actuales. Eran más autónomos del municipio, eran autónomos por definición, pero ligados a ellos. El presupuesto municipal en esa ley se discutía primero en la Unión Comunal de Junta de Vecinos y después en el Consejo Municipal. Esta fue una etapa en que el Estado se jugó por esto, pero fue una etapa de 7 años, muy corta, de 6 años, muy corta, muy intensa, pero muy corta. Después vino la etapa de 1973 a 1990. 17 años con dirigentes nombrados por los alcaldes de la dictadura. 17 años. Esto sin duda marca la historia de la Junta de Vecinos.
y con un sistema en que se premiaba al que se portaba bien de la Junta de Vecinos y se castigaba al que se portaba mal, con los proyectos. Tenía proyectos el que se portaba bien y no tenía proyectos el que se portaba mal. En tiempo de la dictadura es algo muy raro lo que ocurrió en América Latina. Aquí no se eliminó la Junta de Vecinos. Por el contrario, las que habían nacido de abajo para arriba se las dio vuelta y sirvieron para controlar a la gente. Y tenían dirigentes designados para esos efectos. Esto creo que hay que retenerlo mucho porque marca la cultura vecinal, marca mucho. Y sobre todo influye en la percepción que los jóvenes y otros tienen de la Junta de Vecinos porque se ve como de otros. A fines de la dictadura se cambia la ley y se instala esta idea de que en una unidad vecinal hay muchas juntas de vecinos, que las juntas de vecinos tienen que competir unas con otras y con pocas atribuciones. Disminuyen las atribuciones. Bueno, pasamos a la etapa de 1990 hasta hoy. Partimos en el año 90 tratando de recuperar lo principal de la ley de 1968. 2 veces terminamos en el Tribunal Constitucional, en 1991 y en 1990. Constitucional nos echó abajo la reforma. Finalmente terminamos con la ley 19.418, que es la actual en lo fundamental, que aumenta los quórums para que no se crearan muchas juntas de vecinos en todos lados. Para eso se aumentan los quórums, que era una distorsión también, porque limitaba y generaba muchas complejidades. Pero no se alteran las características básicas de la junta de vecinos. Aparecen como un apoyo o ayudantes del municipio, no como una entidad que representa su territorio y el desarrollo y que busca mover, convivir todo. Y se va generando una cosa mala, que es el paralelismo y el sectarismo, que nos vamos juntando entre los iguales. Nos cuesta convivir con los que piensan distinto y la Junta de Vecinos por definición es un lugar donde están los de centro, izquierda, derecha, donde están los de distintas religiones, los de distintas filosofías, porque todos usan la misma vereda, todos usan la misma calle, o sea, ese principio se va distorsionando en muchos lados, no en todo, por el tema del paralelismo. Y además surge una situación en que hay más estímulo a las organizaciones funcionales, ¿no es cierto? Consejo escolar, consejo de salud, comité de vivienda, comité de pavimentación, comité de seguridad, muchas otras organizaciones que van proliferando pero no tienen articulación mayor en el territorio, con hartos proyectos y muy subordinados al municipio. Yo al cumplirse 50 años quiero destacar que las juntas de vecinos han sido muy potentes en estos años. Han tenido gran calidad y cantidad de dirigentes, con harta dificultad de que los menores de 40 y los jóvenes se sientan, no sé, si levantáramos la mano aquí los sub 40, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos pocos. Levanten la mano los menos 40 años aquí que hay presentes. Bueno, hay algunos votos que no son correctos. Bueno, pero lo que quiero decir es que este es un problema que tenemos, si no podemos pensar que no, es un problema. Han hecho la Junta de Vecinos aporte importante a las unidades vecinales. Es común que no convoquen mucho, que las asambleas no sean con mucha gente, es común. Y los municipios en muchos casos no son receptivos y no son respetuosos de la Junta de Vecinos. Ven cómo ordenarlas para que actúen de una manera más que recoger lo que están proponiendo. Y muchos servicios públicos son bien parecidos. Les cuesta oír lo que se está surgiendo desde la Junta de Vecinos. Bueno, en este contexto hay personas que creen que es muy difícil que la Junta de Vecinos se fortalezcan. Hay harta gente que dice, no, si esto ya ha pasado mucha agua bajo los puentes, no van a volver a hacer lo que son, en fin. Pero otros pensamos que hay que hacer un intento en serio por recuperar la Junta de Vecinos, revitalizarla y abrir una nueva etapa en los barrios, en las comunas y en las ciudades. ¿Y por qué? Porque es necesario para enfrentar muchos problemas. Y yo solo nombro 2. ¿En qué lugar vamos a poder enfrentar mejor el problema? Y que los niños vuelvan a conversar más entre ellos, a hacer cosas en conjunto, a formarse en el barrio, no solo dentro de la casa, no solo en el colegio. ¿Y para qué hablar del tema de seguridad que ya lo mencionaba? En todos lados la seguridad depende de la convivencia, de la densidad que tenga, y eso es un tema muy importante. No basta, pero es muy importante. Y también, además de enfrentar estas necesidades, para fortalecer la democracia y el desarrollo, para que todos nos sintamos parte de un mismo destino nacional, por mucho que pensemos distinto, pero somos parte de una democracia, de las instituciones que se da, que las vamos recreando y fortaleciendo. Sabemos que hay sectores que se van a resistir al cambio porque así es la vida social.
¿Y cuáles son? En primer lugar, gente indiferente, desconfiada, individualista, gente que dice, no, la organización, la Junta de Vecinos no, las organizaciones no, me las arreglo solo, desconfío de todo. Y eso existe. Otro, hay dirigentes que están felices con el poder que tienen para manejar la cancha, la sede. No quieren cambiar porque dicen que está bien así. Hay alcaldes que no creen en la participación, ni en la organización social. No digo que sean todos. Yo conozco al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y lo veo en la granja, pero hay alcaldes que no lo creen. Y hay servicios públicos que creen que las organizaciones son para usarlas para sus fines, no para que se exprese la ciudadanía. Y también hay partidos políticos que no las ven. Y perdónenme que los partidos políticos son una institución fundamental de la democracia. Y en la medida que los partidos políticos no las vean, no se jueguen, no formen gente, no aporten ideas, no enriquezcan la vida territorial, la verdad que tenemos problemas. Y para fortalecer la Junta de Vecinos tenemos que hacer entre todos un tremendo esfuerzo. Y los que están aquí primero, porque son los que estamos aquí. Y aquí hay gente de distintos lados. Yo veo gente de Puerto Montt, aunque está con boina, pero veo gente de distintos lados. Es que era un viejo revolucionario, pero ya no. Bueno, pero la Junta de Vecinos, tenemos que hacer un esfuerzo. Y lo principal para hacer cambio en el rol de una organización, en el barrio, en el país, es que los que quieren cambiarlo se comprometan y nos pongamos de acuerdo cómo empujamos una nueva etapa. Y en primer lugar quiero decir los dirigentes de Junta de Vecinos, de los barrios, de distintas, o sea, los que están por esto que se la jueguen. También son muy importantes los concejales. Yo por eso valoro mucho que estén acá hartos concejales, porque los concejales son un vínculo, están por distintos lados, ayudan a formar gente, van ayudando a fortalecer la organización. También los alcaldes que estén en esto. También los parlamentarios que estén en esto. Los parlamentarios son muy importantes, todos los que estén en un proyecto común de fortalecer la Junta de Vecinos. También los partidos, también los funcionarios de gobierno. Ahí tienen que haber fuerzas transformadoras, diversas, diversidad política, religiosa, filosófica, pero empujando este objetivo. Esto es fundamental. Pero en segundo lugar, sabemos que se requiere una nueva ley. Sabemos que se requiere una nueva ley, porque los chilenos, las instituciones le hacemos, o sea, las legalidades le hacemos caso y necesitamos una nueva ley. Quiero contarles a ustedes de que el miércoles recién pasado, el 22 de agosto, hemos presentado en el Senado de la República un proyecto de reforma de la ley de Junta de Vecinos para crear una nueva ley de Junta de Vecinos en definitiva. Y la hemos presentado transversalmente. Ahí está la senadora Aravena, la senadora Bensperger, el senador Lagos Weber, la senadora Rincón y quien habla. O sea, es el equipo porque en el Senado son 5 personas. Hay muchos otros parlamentarios que son adherentes de esto. ¿Significa que en este proyecto de ley está todo bien resuelto y todo? No, esto es para discutirlo. Y es muy importante y por eso nos importa mucho que esté la ministra para que hagamos un trabajo muy en serio para que mejoremos y especialmente en todos lados. Y en la carpeta que ustedes tienen hay un resumen de las ideas matrices que van en esta ley. Y las ideas son que haya una Junta de Vecinos por territorio vecinal, en primer lugar, que haya volver a ese concepto claro, democratizando las organizaciones, o sea, que haya equipos directivos, que haya transparencia, que las cuentas son un problema, que haya formación de dirigentes, que haya redes tecnológicas, WhatsApp, en fin, incorporar muchos elementos, con atribuciones reales frente a los municipios, con poder real frente a los municipios. Por ejemplo, en la discusión del presupuesto, en la discusión del plan regulador, en el derecho a la información de la Junta de Vecinos, en buscar que tengan una ventana única para entenderse los dirigentes con el municipio, no con intermediarios, sino que a través de un espacio más propio. Que tengan facultades en la protección de los niños, en la protección de los adultos mayores. Y con libros de cuenta y libros de registro que realmente sean libros públicos,
documentos públicos, porque a veces se pierden con mucha facilidad. Además, quiero informarle a ustedes de que el sistema que hemos tenido del Tribunal Electoral Regional, que califica las elecciones a la Junta de Vecinos, esperamos que termine muy pronto. ¿Y esto por qué? Porque tenemos muchas juntas de vecinos que no han logrado legalizarse porque está en el trámite de un largo trámite en los tribunales electorales regionales. Presentamos un proyecto en el mes de octubre pasado, octubre o noviembre, no recuerdo bien, en el Senado, transversalmente, y se aprobó en el Senado muy rápido, hubo acuerdo. Fue a la Cámara de Diputados, se ha demorado, pero ya en estos días se aprobó en comisión y esperamos, que aquí está la presidenta de la Cámara de Diputados, que se apruebe en la sala de la Cámara de Diputados la primera semana de septiembre, y a partir de eso no tienen por qué calificarse. Solamente cuando hay problemas vamos al TER, cuando hay objeciones, pero no como trámite necesario, porque eso no existe para ninguna otra organización y no tiene por qué aplicarse a las juntas de vecinos que tanto ha limitado su desarrollo. Con Álvaro Pillado de la DOS nos pusimos de acuerdo en incorporar un par de indicaciones para mejorar aspectos más bien particulares, pero la verdad que aquí estamos todos empujando este carro. Además de unirse los que quieren cambio, además de luchar por una nueva ley, hay que empezar desde ahora los cambios junto con empujar esta nueva ley. Fortalecer la organización en todo lo que se pueda desde ya. Y aquí un enemigo fundamental son los dirigentes que dicen: aquí llegó Papito Corazón, yo hago todo lo que ustedes quieran. O sea que termina muy personalista. O sea, necesitamos recuperar una escuela comunitaria que se cabeza un equipo, se trabaja con un equipo de comunidad, con harto diálogo con otras organizaciones, porque a veces cuando en una unidad vecinal hay varias juntas de vecinos, hay que conversar con todo lo difícil que es, pero hay que conversar. Hay que crear consejos con otras organizaciones e instituciones. Los cabildos vecinales es una cosa importante de empujar donde se pueda. Fortalecer la democracia desde abajo, ese es el tema. Y concordar otra relación con los organismos públicos. Necesitamos un Estado que ayuda al desarrollo de la organización a nivel territorial, no la que la empuja para allá o para acá, ayuda para que surja toda la potencia que esta tiene, y en eso me parece muy importante que esté aquí la DOS, porque la DOS es el organismo del Estado que tiene que ayudar en esto y tiene que apoyar esto con mucha amplitud, sin sectarismo. Yo sé que han habido DOS muy sectarias también en otro momento, pero realmente jugándonos por este objetivo. Y termino diciéndole, yo espero que este encuentro ayude, que este encuentro sirva como un estímulo para iniciar esta nueva etapa. Nosotros nos comprometemos a que en las próximas semanas, o quizás un poco más de un mes, va a salir un libro sobre los 50 años de la ley de Junta de Vecinos. Un libro que les va a llegar a cada uno de los que están acá, porque creemos importante reflexionar, pensar, ver cómo nos proyectamos hacia adelante. Bueno, yo les pido que todos los que estamos acá, que somos diversos, ojalá salgamos de aquí muy comprometidos con el objetivo de abrir una nueva etapa para la ley de Junta de Vecinos, para la que sean un factor motor del desarrollo y de la democracia desde el territorio vecinal, y también desde ahí construyamos un mejor país para los niños y para todos. Ojalá que resulte muy bien este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Le quiero contar que en este Salón de Honor ya hay más de 400 dirigentes y dirigentes vecinales. Un fuerte aplauso. Quiero entregar algunos saludos y excusas por no poder asistir, pero que saludan la actividad de algunos parlamentarios, del senador Felipe Arboe, del senador Francisco Huenchumilla, de la senadora Isabel Allende, del senador Rafael Provence, del senador Manuel José Osandón, de la diputada Luz Ebensperger y del diputado Isa Cort. Ahora le damos la palabra a la ministra secretaria general de Gobierno,
Cecilia Pérez. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. Oye, responden rapidito y fuerte, muy bien, hay harto ánimo acá. Gracias, querido presidente del Senado, el senador Carlos Montes, que para los que no saben, tenemos una vida, él bastante más larga que yo, pero de muchos años en común en nuestra querida comuna de La Florida. Gracias. Gracias, presidenta Maya Fernández de la Cámara de Diputados, por esta invitación. Hugo, Felipe, a todos los dirigentes y dirigentes sociales que hoy día están acá. Estaba mirando, además, ex colegas, concejales, veía a Leito Guerra ahí, ex concejal del PPD en Peñalolén. Allá está al fondo, con el pelo lleno de cana, pero seguimos en la lucha. A Nicanor, compañero de tantos años en la comuna de La Florida. A la Pepa también la veía por ahí, amiga. Eso tiene el municipalismo, y por cierto, es algo que compartimos con los dirigentes de juntas de vecinos, que desde la transversalidad somos capaces de ponernos de acuerdo, somos capaces de abrazar causas en comunes, porque sabemos que nuestros vecinos, cuando tienen que enfrentar la delincuencia, cuando tienen que enfrentar una enfermedad, cuando tienen que enfrentar un problema, no se distingue si son de izquierda o son de derecha. Y por lo tanto, cuando uno tiene ese sentido de servicio a la comunidad, entiende lo que es la verdadera vocación de servicio público. Y por eso yo agradezco, querido senador, que nos hayan invitado como gobierno, no solamente para contarles cuál es el mandato del presidente Sebastián Piñera con respecto de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, sino cómo vamos a avanzar a través de la División de Organizaciones Sociales, que hasta acá está su director, Álvaro Pillado, que yo le voy a pedir que se ponga de pie, que lo miren, para que después durante el día ustedes se puedan acercar a él y pueda seguir con el mandato de nuestro presidente de que en menos de un año no exista comuna en nuestro país donde no se sepa qué es la División de Organizaciones Sociales. Y por eso, después de 10 años, como me recordaba mi amigo el día martes, volvimos hace 2 semanas a Visviri, donde hace 10 años que no había una organización del Estado que estuviera ayudando y apoyando a los vecinos. Tenemos que estar en todas partes. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar apoyándolos a ustedes, que son quienes desde el territorio saben no solamente cuáles son los problemas de los vecinos y vecinas, sino que dejando todo de lado, recibiendo huevo, 0 pesos, más críticas que aplausos, llegando a su casa, muchas veces desde su propio trabajo, no cierran sus puertas para estar con su familia, sino que las dejan abiertas para seguir recibiendo, ¿no es cierto?, a lo que ustedes sienten que también son su familia, que son sus vecinos. Eso es lo que uno reivindica todos los días. Y eso es lo que el presidente nos dice que se llama sociedad civil vigorosa. Y cuando existen individuos creativos, con libertad, cuando existen familias seguras y una sociedad civil vigorosa, entonces uno puede abrazar el desarrollo integral, ojalá, para nuestro país en un plazo de tiempo más corto. Y cuando hablamos de desarrollo integral, que se escucha mucho el último tiempo, no se habla del Producto Interno Bruto, no se trata del crecimiento económico, no se trata de ver los indicadores del IMASEC, que cada vez que salen, cada sector pelea por cuál le fue mejor. Se trata de entender que más allá del tema económico, a lo que tenemos que apuntar para ser una verdadera sociedad civil vigorosa y un país que crece hacia el desarrollo integral, es que tenemos que abrazar todas aquellas causas que nos hacen como personas mejor personas. Tenemos que aspirar a ser felices. Y eso no es solamente material, también es del alma. Y eso es parte de lo que ustedes representan. Y por eso yo feliz recibí la invitación que me hizo el presidente del Senado hace unas semanas atrás de acompañarlo. Lo que ustedes representan, almas, sociedad civil vigorosa, que apunta hacia la felicidad
de a quienes ustedes muchas veces ni siquiera conocen, que son sus vecinos, y que les dedican más tiempo que a sus propias familias, y que reciben, al igual que los políticos, pero ustedes seguramente con menos justificaciones, más críticas que aplausos. Decirles que tal como decía el senador Carlos Montes, donde hacía toda un legado histórico de lo que ha sido el nacimiento de las juntas de vecinos, lo que han sido sus legislaciones que nosotros compartimos, que hay que ir haciendo modificaciones que son importantes. Y por eso, cuando analizamos a partir del 11 de marzo cuáles eran los proyectos de ley en los cuales se podía avanzar hacia sociedades civiles, con juntas de vecinos, organizaciones comunitarias empoderadas, donde el Estado las ve como socios, como partner, no como los hermanos chicos, no como diciéndole a ustedes, en esta cancha solo pueden participar. Ajusten su propia participación ciudadana a lo que como Estado les digo que puedan estar. No, nosotros creemos que podemos estar a la par, que podemos construir en conjunto un mejor país, porque tenemos no solamente los mismos intereses, que a Chile le vaya bien, sino que entendemos que las prioridades de los chilenos son compartidas. ¿Alguien podría decir que la seguridad ciudadana no es una prioridad? ¿Alguien podría decir que salud, educación, adultos mayores, infancia vulnerable no es una prioridad compartida? Podemos de repente tener distintas aproximaciones, pero cuando entendemos que a través del diálogo y que una real disposición de confianza podemos avanzar, entonces entendemos que en conjunto abrazamos caminos desde la transversalidad para provocar los cambios que Chile requiere. Y por eso les decía, uno de los cambios, lo decía bien el senador Montes, era cómo hacemos la modificación a la ley que dice relación, 18.593, que dice relación justamente con que cada elección de las juntas de vecinos pasen por este aval del TER, no se entiende. ¿Qué ha terminado pasando? Ustedes lo saben mejor que nosotros mismos. 3, 6 meses después que ganan, todavía no pueden asumir qué pasa en esa vacancia. ¿Los vecinos dejan de tener problemas? ¿Ustedes se dejan de entender con las autoridades, con el alcalde, con los concejales? No. Ustedes tienen que seguir por vocación haciendo su trabajo, pero no están amparados, ¿no es cierto?, por la certificación de su propia elección, por las burocracias que hay. Compartimos el proyecto de ley, que es transversal, que está el senador Montes, que está el senador Quintana, que está el senador Bianchi, que está la senadora Elena Fombari, y como gobierno los apoyamos y les dijimos, no vamos a presentar indicaciones, vamos a hacer las indicaciones suyas propias para que este proyecto no se atrase más. Le pusimos urgencia como Ejecutivo. Se aprobó el día lunes en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, así que yo creo que en poco tiempo, en conjunto, vamos a poder dar la buena noticia de que menos burocracia para que la participación ciudadana sea real, sobre todo en aquellas organizaciones que hoy día están en el territorio local, como son las juntas de vecinos. Hay que hacer cambios, sin duda, a la ley de juntas de vecinos, y la invitación está, y nosotros como gobierno la tomamos, porque creemos, vuelvo a insistir, que si creemos en sociedad civil vigorosa, si creemos en ciudadanos empoderados, entonces tenemos que avanzar con sentido de urgencia. Y ese es el compromiso con ustedes. Apoyarlos, trabajar a través de la División de Organizaciones Sociales, que por eso le dije a Álvaro que se pusiera de pie para que lo conozcan, para que le puedan pedir que vayan las escuelas de capacitación, la formación de liderazgo, a sus propias comunidades y puedan además formarse para tener más y mejores dirigentes de juntas de vecinos en nuestro país, porque eso es lo que Chile necesita. Así que muchas gracias, muy agradecida por la invitación y sigamos trabajando desde la transversalidad. Muchas gracias, ministra. Saludamos a la diputada Camila Vallejo, que viene llegando. También saludamos al alcalde de Huechuraba, que viene llegando. Un aplauso para él.
Bueno, y a propósito de alcaldes, vamos a darle la palabra al alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Felipe Del Pin. Un aplauso para él, por favor. Muy buenos días, estimados dirigentes de todo el país que nos acompañan esta mañana. Saludar al presidente del Senado, don Carlos Montes, la presidenta de la Cámara de Diputados, señora Maya Fernández, nuestra ministra, secretaria general de Gobierno, la señora Cecilia Pérez, ex concejal también de la Florida, ahí tuvo su inicio, y el presidente de la Confederación de Juntas de Vecinos, Hugo Fernández. Hugo Marín, disculpa, Hugo. La verdad que esta ha sido una semana extraña, ¿no? Estuvimos aquí hace pocos días despidiendo a un gran chileno, un gran político, como fue don Andrés Elwin, que dio toda su vida por la defensa de los derechos humanos. Una tremenda persona. Y que además creía también fuertemente y luchó por la participación de la ciudadanía. Y durante este año nos hemos reunido varias veces a celebrar diversas leyes. Conmemoramos también los 50 años de la reforma agraria, una ley que cambió la estructura social de Chile junto con la sindicalización campesina. Y también celebramos la ley de juntas de vecinos. Todo del presidente Eduardo Frei Montalva, vilmente asesinado, no sé, en la época de la dictadura, tratado como un animal cuando se le practicó la autopsia, y quien fue partícipe de ocultar las pruebas, hoy día tiene una subsecretaría y decimos que renuncie Castillo. Pero digo eso porque creo que es mi deber decirlo. Y conmemoramos los 50 años de una tremenda ley. El encuentro que asistimos hoy viene a conmemorar esos 50 años de una ley que reconoció la importancia de la participación en el desarrollo nacional. No siempre una ley está llena de tanto significado para la gente de un país. La promulgación de esta ley acompañó a cientos de miles de ciudadanos que en los años 60 o 70 construyeron sus propias casas, pavimentaron sus calles, habilitaron colegios o fueron en ayuda de los más necesitados. En aquellos años era preciso soñar con mejores condiciones de vida, pero era necesario hacerlo junto a otros. Esta decisión a empujar grandes proyectos en comunidad y creer en las capacidades de la gente se ven reflejadas en el texto original de aquella ley. Cuando revisamos hoy el texto de la ley 16.880, encontramos en el capítulo sobre finalidades y atribuciones de las juntas de vecinos, artículo 22, cosas como esta. Comillas. Contratar los créditos que sean necesarios con bancos u organismos internacionales. Cierre de comillas. Los municipios no nos podemos endeudar hasta hoy día. Las juntas de vecinos del año 68 sí ya lo podían hacer. Comillas. Organizar, promover en la formación de cooperativas, cierre comillas, o enviar al alcalde una vez al año el plan, presupuesto y condiciones para la ejecución de las obras necesarias en la unidad vecinal para que esto los priorice. Era una ley que daba bastante participación y muy amplia, ¿no? Y le daba muchas atribuciones a la Junta de Vecinos, contratar créditos, ¿no es cierto?, poder participar en la creación de tantas cooperativas que se crearon en ese momento. Pero si estas y otras atribuciones contempladas en la ley del año 68 les parecen sorprendentes, permítanme decirles que tan sorprendentes como eso era el numeral 3 del artículo 22, cuando establecían las atribuciones procurar, y abro comillas, ¿no es cierto?, procurar el desarrollo del espíritu de comunidad y solidaridad entre los vecinos. Se trataba entonces de hacer el respaldo institucional y legal para que los valores y compromisos de la solidaridad, de la convivencia en comunidad
y de la necesaria colaboración y compromiso con los otros se hicieran realidad. Permitieran de ese modo avanzar en justicia social como ocurrió en aquellos años. La Junta de Vecinos tenía como tarea promover la solidaridad entre los vecinos. Era a lo inverso de hoy día, ¿no es cierto?, donde nuestra sociedad apunta hacia el individualismo, la Junta de Vecinos buscaba la comunidad, el comunitarismo y la solidaridad. Han cambiado muchas las cosas en 50 años de historia. La dictadura prohibió y persiguió a quienes se organizaban. Entre las víctimas de atropellos a los derechos humanos ocurridos en el país en esos oscuros años, no solo contamos con destacados dirigentes políticos, sino también muchos dirigentes sociales y sindicales, héroes del compromiso social y de la solidaridad, hayan sido detenidos, torturados y desaparecidos. Vaya para todos y todos ellos nuestro homenaje. La vuelta a la democracia, si bien garantizó un nuevo Chile de respeto y tolerancia y de un país que se construye con todos, ha vivido un letargo en materia de participación, o dicho de manera más clara, la participación no ha tenido el respaldo decidido que merecía el país. En los últimos años, en un contexto de fuerte debilitamiento de nuestra democracia, se han realizado avances que no podemos desconocer. El año 2011 se promulgó la Ley 20.500 sobre participación ciudadana. La participación de esta ley ha permitido reconocer formalmente el derecho a la participación. Se definieron mecanismos o instancias tanto en municipios. No obstante, la importancia de contar con estas definiciones formales en la práctica o aplicación de esta ley se observan debilidades. Un balance del año 2015 daba cuenta que 129 municipios del país no habían dictado el reglamento ni constituido los COSOC en sus comunas. Y los que lo intentamos hacer, muchas veces no tenemos las organizaciones necesarias para poder formar un COSOC y las convocatorias quedan entonces declaradas desiertas y funcionamos sin COSOC, sin poder consultar a los vecinos. A nivel de gobierno central se observa algo parecido. Muchos ministerios o servicios no han constituido los consejos de la sociedad civil. Los reglamentos para la constitución de federaciones o confederaciones de uniones comunales tienen tales exigencias que en la práctica inhiben la constitución de estas instancias. Estos déficits o incumplimientos de la ley son a juicio del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, producto de que la ley no contempla mecanismos de fiscalización o sanciones para que la ley se cumpla. Además de ello, no se contemplaron mecanismos de financiamiento y el carácter meramente consultivo de estas instancias desincentiva la participación. Las debilidades que existen en las normas y mecanismos de apoyo a la participación conviven con un ambiente nacional de desconfianza en los otros, especialmente desconfianza con las instituciones políticas, Congreso Nacional, entre otras, también los municipios. La baja participación electoral se viene observando en las últimas elecciones, es otro síntoma de esta convivencia desgastada o de esta comunidad nacional que pareciera no compartir un proyecto común de convivencia. Un 88% de los chilenos considera que no es posible confiar en la mayoría de las personas. En confianza hacia las instituciones, el sector privado obtiene una nota 4,3 en una escala de 1 a 10 y el sector público es calificado con nota 4,2. También en la escala de 1 a 10. Esto toda información del Consejo Nacional para la Transparencia y Mori el año 2015. Se complementan estas cifras con el hecho de que solo un 5% reconoce participar en algún partido político, movimiento, fundación u organización social. Esos pocos que participan lo hacen preferentemente en un grupo religioso, 17%, o en una junta de vecinos, 14%. Encuesta de Auditoría de la Democracia, año 2016. En el caso de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, existen más de 50.000 juntas de vecinos en el país, las que representan, aún en el contexto actual, un tremendo potencial de solidaridad y de ser la voz de las demandas ciudadanas cada día y en cada lugar del territorio nacional.
Pero al cumplirse 50 años del nacimiento de la Junta de Vecinos, tenemos el deber de preguntarnos el porqué de ellas, cuál es su rol en el siglo XXI, cómo hacemos para fortalecer su labor. Hay aquí algunas ideas, propuestas que vamos a promover para entrar en la discusión de una nueva ley de Junta de Vecinos. En primer lugar, es necesario conocer que incluso en esta sociedad virtual que se ha desarrollado, las personas pertenecemos a un territorio y hacemos buena parte de nuestra vida con lo bueno y lo malo de nuestros barrios. No es posible para los seres humanos vivir sin la vida si no es acompañado de otros. La vida es comunidad, es condición esencial del ser humano. Y cuando el Consejo Nacional para la Participación Ciudadana propone que la participación sea considerada como un derecho humano en la Constitución, está reconociendo esta condición esencial de las personas, el vivir con otros, participar con otros, vivir en sociedad. Participamos no para incorporarnos a algo ajeno. Cuando participamos no hacemos más que reparar un cuerpo social que se ha ido quedando sin sus órganos vitales, los propios ciudadanos. La participación debe estar orientada a perfeccionar las políticas públicas, a aportar en la solución de los problemas cotidianos, a representar las demandas de los vecinos, a evaluar y controlar el uso de los recursos y las instituciones que nos pertenecen a todos. Las juntas de vecinos adolecen en la actualidad de problemas que tienen que ver con la débil voluntad de los vecinos por participar, de los escasos recursos con que cuentan los dirigentes y sus organizaciones, con las escasas atribuciones que les otorga la ley, entre otros problemas. Me parece necesario que el encuentro de hoy, la celebración de estos 50 años, permite iniciar un proceso de reformulación del rol de las juntas de vecinos y la responsabilidad del Estado en el fortalecimiento de lo que podríamos llamar la decana de las organizaciones sociales. Es necesario, a mi parecer, velar por la renovación política de sus dirigentes, incorporar a los jóvenes en espacios y temas de su interés, otorgar a los municipios o a una nueva instancia del Estado las atribuciones necesarias para supervisar o auditar el cumplimiento de las normas de probidad y procedimientos democráticos en las organizaciones, pero junto a estas exigencias que permiten mejorar la confianza de los ciudadanos a las juntas de vecinos. Es necesario avanzar hacia políticas de apoyo efectivos a estas organizaciones, entre otras, garantizar una subvención mínima anual por parte de las municipalidades a todas las juntas de vecinos que cumplan las condiciones de representatividad en cada territorio. Exigir legalmente que toda obra pública, inversión privada o desarrollo de una política social con incidencia en el territorio debe contar con un proceso de participación encabezado por la Junta de Vecinos. Hacer obligatoria la rendición de cuentas en la Asamblea de la Junta de Vecinos de las obras o programas ejecutados con fondos públicos. Asegurar cada año la realización de programas de capacitación para dirigentes orientados a formar en valores cívicos y en la formulación y evaluación de proyectos. Es necesario generar incentivos a aquellas juntas de vecinos capaces de acoger en la organización a grupos de interés particulares, discapacidad, grupos artísticos, migrantes. En la medida que las juntas de vecinos muestren mayores niveles de participación, ello traducirse en mayores recursos para su organización. Entre los problemas que enfrentan los dirigentes sociales está el tema de la movilización al interior de la comuna. ¿Por qué no generar un servicio de transporte comunal que asegure el traslado del dirigente hacia y desde el municipio a sus casas al menos una vez a la semana? Para las propuestas avanzadas se requiere la voluntad de los municipios, pero también del nivel central. Si hasta lo más inspirada obra artística requiere de ciertos recursos para su realización. Nadie puede pensar que la participación puede hacerse efectiva sin la disposición de los recursos mínimos para el funcionamiento de las organizaciones. Finalmente, vecinos, amigos, mujeres y hombres de los territorios cercanos a la gente y al hombre sencillo que nos describió Neruda, la principal propuesta es que, haciendo un homenaje a lo que fue la primera ley de juntas de vecinos, establezcamos y comprometamos que es necesario el desarrollo de las comunidades en solidaridad,
con compromiso social y con sueños colectivos que nos permitan construir día a día la vida buena, como decimos en la granja. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón una cosa, Nicolás. La ministra, por una razón familiar de su hija, tiene que retirarse ahora. Demos un aplauso y agradezcamos haber estado acá con nosotros. Un besito. Álvaro. Muchas gracias, ministra. Les recordamos que estamos transmitiendo por streaming esta actividad y los invitamos a compartir sus fotos, sus comentarios por redes sociales con el hashtag Juntas de Vecinos. Y como la centralidad de este encuentro son los dirigentes, justamente queremos invitar a que pase aquí al escenario a darnos sus palabras, sus reflexiones, a don Hugo Marín, presidente de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos. Saludar y agradecer la invitación del senador Montes a la presidenta de la Cámara de Diputados, señora Maya Fernández, al alcalde del PIN, al director de la DOS, bueno, y la ministra que acaba de retirarse, y a su vez a los queridos dirigentes sociales vecinales. Decirles que cuando fuimos invitados a esta ceremonia, la verdad es que teníamos ciertas dudas. Hoy, después de escuchar las palabras del senador Montes, que dio una vuelta por la historia y a la vez de las necesidades que tienen las organizaciones sociales vecinales, la verdad es que hay un dejo de confianza que muchos de nosotros había perdido, porque cuando se analiza, ¿no es cierto?, o la desmotivación que han tenido los dirigentes sociales del país para afrontar este tipo de cosas, bueno, uno tiene la respuesta. Si esto no pasa porque sí. Nosotros somos parte, ¿no es cierto?, de la crisis política y social que en su minuto vivió con más vigor el país. Fuimos fruto, en la medida que fueron pasando los años, de la indiferencia, ¿no es cierto?, de los diferentes gobiernos para poder potenciar estas organizaciones. El ninguneo general era habitual de decir que somos pocos, que no convocamos, que somos viejos, que somos los mismos y que no somos honestos. Eso es inaceptable. Que somos viejos es verdad, porque si el recambio no lo ha hecho la política, donde hay dieta, ¿por qué no vamos a dar de cuenta? Nosotros damos. Por tanto, cuando nosotros abordamos estos temas, y la Confederación en particular, bueno, no todo el mundo tampoco quedó contento con que nosotros pudiéramos conformar la Confederación Nacional, porque también hay intereses de otro tipo, porque en las organizaciones nuestras hay rojos, amarillos, verdes, hay de todo, ¿ah? Y es normal, porque nosotros somos la gente, somos el primer filtro de la sociedad, donde pasa de todo. Si cuando hablamos de seguridad ciudadana y algunos piden tanque y otros piden metralleta, ¿no es cierto? No, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos las ideas, tenemos las redes sociales, porque también no hay que desconocer, y los delincuentes no son de la luna, si son de nuestros barrios, son nuestros hijos, son nuestros sobrinos. Por tanto,
es un tema de sociedad más profundo que al final de cuentas no puede ser traspasado solamente estos problemas a los dirigentes sociales vecinales. Yo creo que cuando nosotros abordamos estos temas, la verdad es que el ninguneo, ¿no es cierto?, pasa a ser una generalidad, y esto hablo de todos los gobiernos. Por tanto, a eso nosotros también tenemos la respuesta. Es que no son representativos, es que están invisibilizados, obvio, pues si ¿quién tiene los recursos para poder echar hoy día, ¿no es cierto?, andar una organización vecinal que no sea el dirigente que se mete la mano al bolsillo? Si son los dirigentes que mantienen estas organizaciones. Si hoy día, ¿a quién le pagan cuota hoy día? Cuando la desconfianza está montada en todos lados. ¿Ah? Somos todos ladrones de repente y nadie paga. Por tanto, yo creo que basado en eso, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Bueno, lo que hoy día ha planteado el senador Montes, hay que visibilizar estas organizaciones, hay que ayudarlas, hay que potenciarlas, porque también cuando se duda, ¿no es cierto?, de la capacidad de los dirigentes y se duda que nosotros seamos capaces, ¿no es cierto?, de poder echar a andar estas organizaciones, ¿qué hemos dicho nosotros? Bueno, un día en el año vamos a hacer elecciones nacionales, vamos a ver si tenemos la capacidad para enfrentar ese desafío. Yo le aseguro que vamos a sacar más gente a votar que en cualquier votación, ¿no es cierto?, primaria de los partidos políticos. Es cierto los problemas que tenemos en el territorio, es verdad, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hay poca vinculación, pero también esperábamos una mano, ¿no es cierto?, de la autoridad política. Hemos tenido aliados también, porque por primera vez hemos sido invitados, ¿no es cierto?, a poder sentarlo en esta tribuna y poder, de alguna manera, poder reflejar lo que está pasando en el mundo social vecinal. Los problemas del territorio vienen de hace 20 años. La Confederación presentó un proyecto, ¿no es cierto?, una intención de proyecto donde hablábamos acerca de la bonificación de los dirigentes por años de servicio. ¿Por qué no? Un seguro de vida, ¿por qué no? Si los bomberos lo tienen otras organizaciones. ¿Por qué ha costado tanto que nosotros podamos tener algún beneficio para poder atraer también a la juventud? Eso es falta de voluntad política. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? Esperamos que no pasen 50 años para que esto se vea reflejado y las intenciones que hoy día se hablaron de parte del gobierno, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, no esperemos 50 años más para poder levantar a las organizaciones sociales vecinales del país. Muchas gracias. Les quiero contar que, según me comentan, hemos llegado ya a las 500 personas, dirigentes vecinales. Un fuerte aplauso, mucha energía, mucho entusiasmo. Con más ganas y este mismo aplauso recibimos a la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Maya Fernández. Hola. Muy buenos días. Primero, y esta vez voy a cambiar, voy a saludar primero a los dirigentes y dirigentes que nos acompañan. Creo que es lo más importante que estemos acá. Ahora sí, saludar al presidente del Senado, Carlos Montes, a Hugo Marín, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos, al director de la DOS, Álvaro, bienvenido, al alcalde del PIN. Quiero saludar, por supuesto, aquí hay muchos concejales y concejales, exconcejalas, también saludarlos, a la exalcaldesa José Ferrazoli, a la diputada Camila Vallejo, a nuestro alcalde de Huechuraba y tantos otros y otras. Y qué importancia es que estemos todos acá y todas. La verdad es que yo ordené unas palabras y las voy a leer porque habría tanto que decir que podríamos estar muchas horas. Y la verdad que lo importante después es escucharlos a ustedes. Pero yo creo que es importante encontrarnos acá, en el Congreso Nacional, en esta casa de la democracia. Nunca hay que olvidarlo.
El Congreso tiene que ser justamente un espacio de puertas abiertas, donde nos encontremos, donde podemos tener opiniones diversas, donde no siempre vamos a opinar igual, pero es importante escucharnos, que es algo que se ha perdido y que tenemos que recuperar entre todos y todas. Y qué mejor que en este salón con tanta historia. Bien lo recordaba y lo conversábamos con el alcalde del Pin, hace unos días estuvimos despidiendo un gran hombre, Andrés Helwig. Y lo decía el senador Montes, presidente del Senado, aquí juró Salvador Allende. De vecino hace 50 años, y eso es un tremendo reconocimiento. Y este salón también hemos hecho muchos encuentros. Yo recordaba que hace unos meses el senador Montes, con su gran experiencia, decía aquí hay que hacer muchos encuentros. Y se organizó un encuentro con jóvenes estudiantes y también con el gobierno. Yo creo que es importante que esté el gobierno y también estuvo el presidente de la Corte Suprema. Y fue un debate con jóvenes de colegio. Fue espectacular, porque ellos nos hacían preguntas y era increíble las inquietudes que tenían. Y muchas veces decimos, no, los jóvenes no quieren hablar de política. Y después de eso también estaba lleno de estudiantes y estudiantes, el interés de muchos temas de contingencia que tenían. El tema de la política les interesaba, hicieron buenas preguntas. Y creo que es un espacio que hay que repetir, y ahora con ustedes, con dirigentes y dirigentes. Hoy nos convoca la conmemoración de los 50 años de la promulgación, como decía, 80, que reconoce y regula las juntas de vecinos junto con los centros de madres, centros de padres y apoderados, centros culturales y artísticos, organizaciones juveniles, organizaciones deportivas, grupos corales, cooperativas y otras que tengan características similares. En su texto original, la Ley de Junta de Vecinos establecía que, abro comillas, se reconoce a las juntas de vecinos como una expresión de solidaridad y organización del pueblo en el ámbito territorial para la defensa permanente de los asociados y como colaboradoras de la autoridad del Estado y de las municipalidades. ¿Qué es significativo? Que en su origen la organización vecinal se sustente sobre el valor de la solidaridad del pueblo para defender los derechos de sus miembros. Y es mucho más importante hoy, porque vivimos bajo un sistema que promueve el individualismo y el egoísmo como sus valores principales. Otro principio que da forma a la Junta de Vecinos es la participación. Por eso, la ley la reconoce como colaboradora del Estado y de las municipalidades. Porque, ¿de qué otro modo podría la autoridad diseñar e implementar políticas públicas si no es a partir del conocimiento profundo de la realidad de los ciudadanos y ciudadanas? Y esto resulta fundamental, porque la democracia sin participación de la ciudadanía se convierte en una mera formalidad. A 50 años de su promulgación, esta ley requiere de actualizaciones que la haga compatible con la evolución de nuestra sociedad. La realidad de Chile de 1968 no es la de hoy. Nuevos temas, nuevos desafíos, nuevos riesgos y oportunidades hacen necesario replantearnos de qué modo las juntas de vecinos se insertan en el siglo XXI, para seguir colaborando en el rol fundamental que le cabe en la construcción de una mejor democracia. Y ese es precisamente el objeto de nuestra jornada, plantearnos los desafíos que enfrentamos en el presente y en el futuro, en materias tan diversas como la seguridad, la educación, la salud, la recuperación de los espacios públicos, la vivienda y el trabajo. Pero también debemos preguntarnos por las condiciones para mejorar la vida de los vecinos y vecinas en campos como el acceso a la cultura y las artes, el uso del tiempo, el ordenamiento de los territorios, la protección del medio ambiente y tantos otros. Enfrentamos nuevos problemas y desafíos que harán necesaria
nuevas formas de organización y de representación al interior de las juntas de vecinos. Deberemos preguntarnos entonces de qué modo hacemos efectiva una participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones en la organización, de qué modo fomentamos la vida de barrio recuperando más espacio para los vecinos y vecinas, cómo construir un territorio más inclusivo y diverso. Por último, en nuestro país, en concordancia con lo que ocurre en otros países de la región, envejece aceleradamente. Cada vez nuestros territorios están habitados por personas mayores que requerirán asistencia, cuidado y atención. Pero también debemos preguntarnos cómo construir una sociedad que incorpore activamente a las personas mayores, cómo asegurar espacios que den sentido a las personas a la vida que han alcanzado la vejez, más allá de la asistencia, es decir, espacios donde encontrarse, donde conversar, donde juntarse, que muchas veces nos hace falta en los territorios. Todas estas preguntas y muchas más serán el tema de nuestra deliberación en el día de hoy, y lo que más importa es conocer de ustedes sus preocupaciones y propuestas, sus inquietudes y sueños, para intentar juntos diseñar la solución que... Me saco los lentes porque para leer tengo que... La verdad es que hace mucho tiempo, por eso decía que esta era una mezcla de palabras, de discurso, y uno va pensando, también cuando uno escucha a quienes me han precedido. Hace tanto tiempo hemos conversado con dirigentes y dirigentes, aquí veo muchas caras conocidas, con los cuales nos hemos encontrado. Ustedes saben, yo partí siendo concejala de una comuna de Ñuñoa y con muchos de ustedes vengo trabajando y ahora represento 6 comunas, diversas todas. Pero cuando uno habla con los dirigentes y dirigentes de las distintas comunas, siempre habla de la necesidad de la participación real de los dirigentes y dirigentas, de abordar la ley de juntas de vecinos. Y creo que los 50 años hacen que de una vez por todas nos juntemos y conversemos. Yo insisto, pueden sentir visiones distintas. Lo que no podemos es dejar de conversar y abordar de todo quiénes requieren los dirigentes y dirigentes. El trabajo en conjunto, a propósito de lo que se plantea acá, tiene que ser un trabajo entre el Parlamento, entre los alcaldes, entre los dirigentes y dirigentas, entre toda la sociedad. No sacamos nada de repente de conversar entre nosotros, los parlamentarios, si no conversamos con los dirigentes y dirigentes. No sacamos nada si no hablamos con los alcaldes. Y yo creo que este espacio, por eso, de deliberación es vital. Es mucho más importante de lo que creemos. Y la política. Yo creo que es importante hablar de política. Cuando hablamos del cambio de la ley de junta de vecinos es política. Yo siempre digo política de la buena. Y digo esto porque a veces vamos a una junta de vecinos, me ha pasado y dice, pero nosotros no hablamos de política, me dice. Aquí no se habla de política. Y yo digo, pero si la política es todo. Cuando queremos mejorar un barrio, hablamos de política. Cuando hablamos de un club deportivo, hablamos de política. Cuando de un centro madre o padre, también es política. Y no hay que tenerle miedo al hablar de política. Podemos tener diferencias. Pero no podemos dejar de debatir, como decía. Porque justamente a propósito, porque muchos también dirigentes nos decían, ¿qué pasa con los jóvenes que ya no se atraen por las juntas de vecinos? Y tiene que ver con esos temas. Si los jóvenes quieren hablar de política deportiva, de política de participación. Yo participo en la Junta de Vecinos donde vivo. Todos saben, es conocido, yo vivo en Ñuñoa, siempre lo he dicho. ¿Qué nos unió? En un momento era la destrucción de la vida de barrio. Y los vecinos que no conversábamos entre nosotros nos empezamos a unir ante esa destrucción del patrimonio y del barrio. Y llegaron muchos jóvenes, tenemos muchos jóvenes dirigentes y dirigentas que se acercaron. Y grandes dirigentes que llevan años trabajando, pero se acercaron porque era un tema que realmente nos afectaba, pero además era político, donde se conversó qué tipo de ciudad y qué tipo de comuna queríamos construir. Y esto me pasa, y hablo yo de las 6 comunas que conozco más, 2 primeros que me tocó en el primer periodo, ahora incluía La Granja. En este periodo
son distintas y diversas. Y también es otro tema importante, que dirigentes de distintas comunas se conozcan. Tenemos que romper las barreras. No puedo decir que esta es mi comuna y solo trabajo acá y la otra. No, la ciudad la tenemos que construir todas y todos. Si no miramos la ciudad como un todo, nunca vamos a avanzar. Finalmente yo quiero agradecer. A veces no tenemos un espacio o no nos damos el tiempo para decir gracias. Gracias a los dirigentes y dirigentes. Gracias por su trabajo y su entrega. Sé que a veces cuesta mucho. Muchos andan solos y solas tocando las puertas, porque a veces los vecinos somos cómodos, no solo los políticos, los vecinos. Si tenemos una dirigente de la Junta de Vecinos o dirigente que ellos nos resuelvan los problemas, es decir, que vayan a hacer ellos las reuniones. Y a veces nos cuesta a nosotros participar de las reuniones, nunca hay tiempo. En esta sociedad en la cual corremos todos, cuando nos llaman a la reunión un viernes a las 6 de la tarde, pucha que nos cuesta. Y yo creo que ahí tenemos que involucrarnos todos también, no dejar todo sobre los hombros de nuestros dirigentes y dirigentes. Bueno, yo quiero agradecer, creo que este es un gran espacio de conversación y espero que no sea el último. Tenemos que seguir encontrándonos. Así que muchas gracias y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Con esta exposición cerramos el panel, pero no hemos cerrado este espacio aún. Comenzamos desde ahora el trabajo temático y para abrir ese trabajo temático queremos mostrar un video que se ha producido esta semana con los equipos que han trabajado y particularmente con la colaboración de Marcos Saavedra. Cosas y que entre población. El camino de las juntas de vecinos ha sido largo. Ya a fines del 1800 surgen las primeras organizaciones vecinales, sentido común y solidaridad en diversos lugares del país. Hace 50 años, y tras una compleja discusión parlamentaria, la ley reconoce sus valores, las define como expresión de solidaridad y organización del pueblo, contribuyendo a que en cada territorio del país se formara una organización vecinal única por unidad vecinal. Sin embargo, fue un proceso corto que no maduró al golpe militar. La dictadura las usó para el control social y atomizó sus posibilidades de influir en las políticas públicas y en sus barrios. Bueno, ahí se formó otro tipo de organizaciones, prácticamente, porque ahí los que eran, digamos, que estaban en relación con eran los puestos que nosotros tuvimos que dejar. Y los que estábamos en esos cargos, bueno, muchos nos fuimos a la iglesia. En 1989, terminando la dictadura, saca la ley que permite la formación de varias juntas de vecinos en la misma unidad vecinal. Hasta el año 90, ¿no es cierto?, en que se produce una vuelta a la democracia y empiezan a democratizarse las juntas de vecinos. Y que empiezan a funcionar con algunas ONG todavía que funcionaban, ¿no es cierto?, con algunos proyectos y que eso le da más fuerza al tema de la junta de vecinos. Y luego, la inicial democracia no logra recuperar sus potencialidades y con el tiempo, más bien, tendió a hacerlas más dependientes que autónomas.
Hoy estamos en un momento difícil. Muchas juntas de vecinos por unidad vecinal, casi la mayoría con 1 o 2 dirigentes y un altísimo porcentaje sin vigencia legal. En una población, ¿cierto? Si se baja demasiado el quórum, podrían existir 10 juntas de vecinos. Y eso es demasiada división. La gran problemática que hay es respecto a las constituciones, o más bien a todo lo que tenga que ver con el aspecto legal de las renovaciones de los directorios. En la Florida tenemos pocas juntas de vecinos que se encuentran vigentes sus directorios, y aquellas que no tienen vigentes los directorios se les ha entrampado este proceso. Hay de todo. Hay algunas que mantienen lo colectivo, la solidaridad y la autonomía, pero son las menos. Hoy día las municipalidades, ¿no es cierto?, han atomizado mucho en lo que es la junta de vecinos. Entonces lo que debemos hacer, ¿no es cierto?, es tener una ley que los dé más autonomía, poder, que realmente las municipalidades no se sientan como dueñas de hacer lo que quieren en los lugares donde están. Como presidente de la Junta de Vecinos, junto a los vecinos, nos hemos propuesto sacar la población adelante. ¿En qué consiste? Bueno, actualmente está construyendo un parque acá en la población, Las Turbinas. Tengo buena relación con otros dirigentes sociales que son relativamente de esta generación y no hablan de competencia. Trabajando casi el puerta a puerta, se puede decir, con los vecinos, en ganar la confianza nuevamente de los vecinos y que se puede salir adelante gestionando con ellos, al lado. Muchas veces se critica el autoritarismo de las y los dirigentes y su distancia con la comunidad. Sin embargo, es importante señalar la generosidad de muchos de ellos, que aún así siguen trabajando por sus vecinos y vecinas pese a las críticas. Es culpa del dirigente porque también pueden comenzar las competencias de ego, que quién soy yo, quiero ser reconocido, quiero salir en todas las fotos. La credibilidad en un dirigente es sumamente importante, en no empoderarse en los cargos. Acá nosotros estamos realizando una labor que es absolutamente voluntaria, si bien es cierto, existe una elección, ¿no es cierto?, de un trabajo voluntario. Cuando hay dirigentes que están muchos años se vuelve muy no sé si decirlo independiente, pero autorreferente. Y eso es fatal para la gente. O sea. Las juntas de vecinos siguen existiendo. No hay chilena o chileno que no haya escuchado hablar de ellas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminarlas o intentar poner sus potencialidades al servicio de la realidad social? Si uno no participa, es súper fácil decir no funciona o no se hace nada. Y las juntas de vecinos se supone que son hechas para que participemos todos como vecinos, que participemos como comunidad, que veamos las necesidades de la comunidad y vayamos decidiendo en el camino. Caminar juntos nomás por los dirigentes, o sea, no son solos, porque ellos representan a las personas. Hay que participar, hay que acompañar, hay que asistir a las asambleas, hay que apoyar a las dirigencias, porque es la única manera en que se refleje realmente lo que nosotros como vecinos y comunidad necesitamos. Yo creo que es una sensación muy grande. Creo que estar sola sería, estoy remando contra el mundo. En cambio, estar así en redes, conociendo, y cada vez uno conoce más gente, además. Estar así en redes, estar trabajando con un conjunto de personas que podemos disentir de repente, pero sabemos que no estamos solos y sabemos que podemos dar una pelea. De una u otra manera, las organizaciones se van desarticulando por el poco compromiso que existe de las personas. El llamado que puedo hacer es a la unidad de los dirigentes sociales. ¿Por qué? Porque si no hay unidad en los dirigentes sociales, ahí tenemos las poblaciones votar. Bueno, por eso que yo haría un llamado realmente al cumplir estos 50 años de la ley de Junta de Vecinos, los dirigentes, trabajemos unidos, dejemos nuestras diferencias de un lado, a un lado, ¿no es cierto?, y realmente le demos potencia a lo que es el trabajo social. A partir de los 50 años de esta ley, planteémonos iniciar una nueva etapa. Repensemos nuestros desafíos. Recuperemos nuestra vitalidad acercándonos a nuestras vecinas y vecinos. Dejémonos de competir. Pensemos nuestros territorios más allá del metro cuadrado en que se nos arrinconó para evitar que desplegáramos nuestro accionar colectivo.
Yo creo que uno no tiene que olvidar la esencia de ser dirigente, que es de llevar a toda su comunidad hacia un bien mejor, a tomar decisiones en conjunto con los vecinos, y esto es como una familia más grande, ¿no? Yo le tengo harta fe a las juntas de vecinos. Siento que se puede marchar con los vecinos en conjunto. Porque si las dirigencias están solas, es muy difícil que tomen buenas decisiones en cuanto a lo que es el bien común. Si nos acercamos a nuestras vecinas y vecinos, podremos influir y con consistencia en la creación de políticas públicas que sirvan a la realidad del país. Tenemos que jugarnos por mejorar nuestros barrios, pero eso requiere poder. Ello nos exige coordinar nuestras fuerzas como juntas de vecinos en una sola organización por unidad vecinal frente al municipio y otros servicios públicos. Solo así, con realismo y autonomía, podremos enfrentar los diversos temas que existen en nuestras comunidades. Partamos ya. Queremos recibir con un aplauso también al alcalde de San Joaquín, don Sergio Echeverría. Bueno, ahora vamos a tener una charla breve para luego de eso dar inicio al trabajo de las comisiones. Quienes aún no se han inscrito pueden pasar a inscribirse terminando esta primera parte de la actividad. Les relato rápidamente el trabajo, cuáles son las comisiones que existen, que van a funcionar en el Senado como en la Cámara de Diputados. Va a haber gente orientando a ustedes para que puedan ir a las distintas salas de comisiones. Está la Comisión de Relación de Junta de Vecinos con el municipio, que va a funcionar en el tercer piso del Senado. La relación de la Junta de Vecinos con organismos y servicios públicos, que va a funcionar en el tercer piso del Senado también. La estructura organizativa en los territorios, que también va a funcionar en el tercer piso del Senado. Transparencia y tesorería en la sala 4, también en el tercer piso del Senado. Luego el rol de la Junta de Vecinos con vivienda, en relación con la vivienda y el urbanismo, en la sala 5 del tercer piso del Senado. La Junta de Vecinos y la nueva educación pública, en la sala. El rol de la Junta de Vecinos en los servicios de salud pública, en la sala de lectura del Senado. El rol de la Junta de Vecinos en transporte y conectividad en los territorios, en la sala 144 del Senado. Y luego en la Cámara de Diputados, la relación de la Junta de Vecinos con actividades económicas desarrolladas en los territorios, sala 4. Relación de la Junta de Vecinos con niños, niñas y jóvenes de sus territorios, sala 3 de la Cámara de Diputados. Relación de la Junta de Vecinos con adultas y adultos mayores de sus territorios, sala 2, Cámara de Diputados. Y el rol de la Junta de Vecinos en la seguridad pública en sus territorios, sala 1 de la Cámara de Diputados. Quienes ya están inscritos y vayan a la Cámara de Diputados es por esa puerta hacia allá y el Senado está por esa puerta hacia allá. Después resolvemos las consultas particulares para darle la palabra a Alejandra Race. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy. Alejandra es investigadora del Centro Urbano de Desarrollo Sustentable y nos va a exponer sobre la ciudad y la Junta de Vecinos. Un fuerte aplauso para Alejandra, por favor. Bueno, buenos días. Saludar primero al presidente del Senado, Carlos Montes, a la diputada Maya Fernández. Muchas gracias por la invitación. Saludar a todas las autoridades y sobre todo agradecer estar acá y tener el privilegio que es para mí hablar con todos ustedes. Quisiera brevemente dar contexto y motivarlos al resto de lo que les queda de actividades durante la jornada. Quisiera partir señalando que la mayor parte de los habitantes de nuestras ciudades se ve enfrentado en su vida cotidiana a diversas problemáticas urbanas que afectan profundamente su vida. Uno de los problemas que se nos presenta en la actualidad de forma más clara es el de la movilidad.
ya sea que nos movamos en micro, en auto, en metro, en bicicleta. El movernos por la ciudad para llegar a nuestro trabajo, a la escuela, a un centro comercial, a un centro de servicio, representa muchas dificultades, porque hay mucha congestión, porque no hay transporte público, porque no es adecuado, porque nos sale muy caro, porque hay que salir muy temprano o muy tarde y se nos hace inseguro volver de noche. Y esto no es un problema solo de ciudades metropolitanas como Santiago, sino también de ciudades intermedias o pequeñas que tienen problemas incluso más profundos que nosotros en términos de su movilidad. Otra grave problemática que se nos presenta es la del deterioro urbano, que en ocasiones afecta zonas completas de la ciudad. Sectores que reúnen múltiples problemáticas en que el mal estado de los espacios públicos es en realidad solo un síntoma visible de situaciones muchísimo más complejas, como puede ser la delincuencia, la falta de confianza, la fragmentación entre los vecinos, el aislamiento respecto de las oportunidades del resto de la ciudad y, en definitiva, la suma de desventajas sociales, económicas y urbanas que hay en algunas zonas específicas. En efecto, si uno ve en conjunto, estas dos problemáticas nos hablan de la segregación de nuestras ciudades, de cómo algunas partes de la ciudad se concentran todas las oportunidades, todos los equipamientos, la infraestructura, los servicios, y otras quedan vacías, lo que genera problemas de equidad territorial que se reflejan en la práctica, en los largos viajes que la gran mayoría tiene que hacer todos los días, en la necesidad de muchos de salir de sus territorios para poder, o incluso de la comuna, para poder acceder a oportunidades de recreación, de esparcimiento o en búsqueda de algunos servicios, o en el aislamiento de quienes tienen menos opciones de salir, como son los adultos mayores, las personas que están cuidando niños o adultos mayores y de los niños más pequeños. Esto que yo les acabo de nombrar, que es muy cotidiano para todos nosotros, en la práctica lo que hace es plantearnos la pregunta y el imperativo respecto a cómo hacer de nuestras ciudades lugares que sean más justos y más equilibrados, en que todos podamos vivir un poco mejor. Hay otro conjunto de temáticas con una importante presencia actual en la agenda urbana. En las últimas décadas, muchos sectores se han vuelto atractivos para el desarrollo inmobiliario y se han producido fuertes procesos de transformación de nuestros barrios, muchos de ellos con la llegada de construcción en altura y con un enorme impacto en la vida cotidiana de los sectores en que se instalan. En algunos casos se han generado enormes conflictos que podemos seguir por televisión. En otros, los conflictos se han disputado más en la vida cotidiana de los vecinos que viven ahí. Sin embargo, en todos esos casos se instala la reflexión sobre la valorización de los modos de vida de nuestros barrios, de las potencialidades y limitaciones de los instrumentos de regulación de los usos del suelo y del rol del Estado, los desarrolladores inmobiliarios y los vecinos en la construcción de ciudad. Este segundo conjunto de problemáticas nos sitúa frente a otras preguntas que como sociedad no hemos resuelto y que tenemos que enfrentar. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre lo que pasa en la ciudad? ¿Cuál es el rol de cada uno de los actores y en especial de los vecinos? Es con este telón de fondo y frente a estas interrogantes que se da el trabajo cotidiano de ustedes, de las organizaciones territoriales y entre ellas de la Junta de Vecinos. Entonces, a todo lo anterior se suman las particularidades propias del trabajo de organización social que ustedes conocen de primera fuente. La encuesta CACEN en los últimos años ha mostrado que si la participación ya era baja, ahora es más todavía. Cuesta conseguir gente disponible a comprometerse. Uno ve por televisión que hay muchos movimientos sociales. La cosa es que hayan personas dispuestas a asumir un compromiso más permanente, a asumir un trabajo que requiere de responsabilidad. Por otra parte, los barrios son cada vez más diversos en términos de los proyectos de vida que sus viviendas albergan. Los fenómenos de migración han afectado profundamente la composición cultural de nuestros barrios. El aumento de la población en tercera edad, en conjunto con la diversidad cultural en los grupos más jóvenes, que cada vez en el fondo representan mayores particularidades. Todo esto representa unos desafíos de convivencia cotidiana que son enormes y además, en el caso de ustedes, unas dificultades que son evidentes para intentar construir un proyecto común para un barrio. A esta complejidad social se le suma la complejidad en el marco institucional. Las herramientas actuales en las que se dan los proyectos que se llevan a cabo en los territorios muchas veces generan competencia entre las organizaciones en sus formas de postulación. E incluso, en muchas ocasiones, son los municipios los que tienen que competir por recursos. En la práctica lo que tenemos
es una competencia entre las organizaciones de distinto tamaño, los municipios entre sí, y todo esto contribuye a la fragmentación y a la intervención en escalas pequeñas, aun cuando, como lo que señalé al principio, es que la mayor parte de las problemáticas que afectan nuestra calidad de vida son de una escala más grande, son de un ámbito mucho más amplio que el barrio. Y es sobre este punto que quisiera profundizar. Los problemas que más afectan nuestra calidad de vida en nuestros barrios, en su gran mayoría, superan con creces la escala barrial, afectan sectores completos. Por ejemplo, las dificultades de accesibilidad o de transporte público hacia una zona de la ciudad, la falta de áreas verdes o de espacios de esparcimiento, la decisión de desarrollar una actividad contaminante o que genera consecuencias negativas, como un pozo de extracción de áridos, una planta de tratamiento de agua. Todos estos son problemas que nos reclaman ser abordados desde una escala mucho más amplia que el barrio. Esto no quiere decir que el trabajo a escala barrial no tenga sentido o no sea relevante. El punto es que este trabajo necesita complementarse con el trabajo a una escala mayor, en que se visibilicen las problemáticas más amplias que afectan a una zona completa y que a veces evidencian profundas inequidades urbanas. Esto se ha visto con claridad, ustedes lo deben haber visto en su experiencia, en algunos casos del programa Quiero mi barrio, en que se interviene un pedazo pequeñito y la intervención local queda bien lograda, pero no le cambia la vida a esos vecinos, no cambia las problemáticas más profundas que ellos tienen. En este sentido, la posibilidad de generar mejoras contundentes en la calidad de vida de los vecinos viene dada por su capacidad de trabajar de forma articulada con otras juntas de vecinos y con otras organizaciones en la constitución de agendas urbanas que incorporen estas problemáticas más amplias, de identificar temas transversales con otras juntas de vecinos y trabajar en conjunto, de asumir, tal como deberíamos pedirle a los municipios, un doble rol de proveer a los vecinos de soluciones frente a ciertas problemáticas barriales en las cuales sí tenemos herramientas, pero sobre todo de representarlos frente a la autoridad política en aquellas cosas en que quizás no podemos proveer una solución desde la junta vecinal, pero al menos podemos, trabajando con otros, dimensionar los problemas, visibilizarlos, ponerlos sobre la mesa e interpelar a las autoridades para ir avanzando en las soluciones. En este marco, el rol de las organizaciones territoriales, y entre ellas el de la Junta de Vecinos, se vuelve central. Frente a la fragmentación territorial en comunas, unidades y barrios, y a la división de la oferta pública sectorialmente por tema, educación, salud, vivienda, etcétera, y que hacer visibles frente a la autoridad problemáticas que no corresponden a divisiones administrativas y que requieren de la acción concertada de distintos sectores para tener una solución. En el fondo, hacer presentes los problemas urbanos tal como los vive el habitante, no como se ven desde la oferta pública que ya existe. Construir agenda urbana desde abajo hacia arriba y ponerla sobre la mesa. Sin ese trabajo en conjunto, articulado, con visión integral que solo tiene el que vive en el lugar, la intervención pública en el territorio nunca va a dejar de ser sectorial y fragmentada. Es el habitante y específicamente sus dirigentes quienes pueden promover un verdadero enfoque territorial y un cambio en la forma en la que estamos haciendo las cosas. Así que, como si tuvieran poco trabajo, les queda además esa tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Les comento que a la gente que nos está siguiendo por streaming que va a continuar la transmisión en el plenario final, donde se van a dar las conclusiones. Esperemos que sea por ahí, por las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, estoy siendo optimista. Bueno, ahora los queremos invitar a quienes ya están inscritos a un café, a café.
Muchas gracias. Le hacemos llegar el documento al presidente del Senado. Muchas gracias. Lo invitamos a un café y a quienes no se han inscrito en las comisiones, inscribirse afuera en las mesas, por favor. Muchas gracias. Continuamos el trabajo en las comisiones.